tal? Bienvenidos a SQL DB Team. En esta ocasión aprenderás sobre uno de los conceptos importantes en el diseño y creación de tablas transaccionales. Nos referimos a los primary keys o llaves primarias. Veremos qué son, para qué nos sirven y por supuesto cómo crearlos o modificarlos dentro de una tabla. Así que quédate con nosotros, comenzamos. En anteriores videos ya hemos hablado sobre el diseño de tablas en bases de datos transaccionales. Si no has visto nuestro video, te invito a que lo hagas, te dejo el enlace por aquí, pues será de gran ayuda al momento de diseñar tablas en bases de datos. Y bueno, en esta ocasión hablaremos sobre los primary keys, que justamente hacen referencia a una de las reglas que ya mencionamos en este video. La regla nos dice que debemos de definir un identificador que haga único al registro que estamos insertando en nuestra tabla. Este identificador puede hacer referencia a una o más columnas. Y pues justamente a esto es a lo que se le conoce como primary key. El definir entonces un primary key en nuestra tabla nos va a permitir conservar la integridad de los datos, evitando la duplicidad. Y por supuesto va a agilizar las consultas. ¿Y cómo es esto? Bueno, aquí te muestro un ejemplo de una tabla de estudiantes con algunas columnas así muy básicas, donde puedes observar que tenemos la columna de Student ID y la estamos señalando en rojo. ¿Por qué? Porque esta columna se va a convertir en nuestro primary key. Como puedes ver, como valor estamos asignando en este caso un número. Y si te fijas, esta columna, este valor, no debe de repetirse en el resto. En este caso está incrementándose en 1. Y este identificador va a permitir reconocer el resto de los valores en la fila. A lo mejor te preguntarás, bueno, ¿y por qué no hacerlo sobre la columna de nombres si también tienen valores distintos? Estos solamente son 3 registros, pero por supuesto que puede suceder que existan personas con el mismo nombre. Quizás también te preguntes, bueno, ¿y si podemos hacer un primary key compuesto de 2 columnas? En este caso, por ejemplo, el first name y el last name. Ahí sí va a ser muy difícil encontrar una persona que se llame y se apellide igual, pero por supuesto que sí puede suceder. Entonces, por ese motivo es que preferimos añadir una columna con un número que lo haga un identificador único del registro. Bueno, ¿y qué características tienen los primary keys? La primera de ellas ya la vimos, justamente es un identificador único por cada fila que no debe tener valores nulos. Ojo con este término, es nuevo quizás para ti. En bases de datos podemos tener columnas con valores nulos, esto es que no tiene realmente un valor asignado. Muchas personas lo confunden con guardar cadenas vacías, así que ten cuidado porque realmente una cadena vacía es un valor, pero un valor no nulo es realmente nada almacenado en esa fila columna. La segunda característica también ya la habíamos mencionado. El primary key puede ser refiriéndose solamente a una columna o puede ser más de una, es decir, un primary key compuesto. Estos pueden ser como máximo un total de 16 columnas, no más, y además ese valor no debe de superar los 9000 bytes. Así que hay que tener en cuenta estas dos limitantes al momento de asignar ese primary key. Y otra de sus características es que el primary key al momento de declararlo te crea por detrás de forma automática lo que se conoce como un unique index. Hablaremos por supuesto más a detalle sobre el concepto de los índices en bases de datos, pero de forma general, solo para darte un poco de contexto, los índices te van a permitir organizar la información almacenada en las bases de datos. De esta manera, cuando tienes muchos registros y las consultas para filtrar información se vuelven complicadas, los índices ayudan precisamente a esto. Entonces, de forma general, el primary key también te va a ayudar a que tus consultas se vuelvan más rápidas. Ahora, ¿cómo añadimos un primary key a nuestra tabla? Puede ser tanto al momento en que la estamos diseñando, creando, como pues si ya está la tabla creada,
usando el comando de alter table para añadirlo. Para ver todo esto de forma práctica, vamos ahora al SQL Server Management Studio. Acompáñame. Ya estamos aquí y vamos a crear una tabla primeramente de la forma gráfica. Para ello nos vamos a nuestro explorador de objetos y aquí en Databases ya tengo una base de datos de prueba. Despliego y me voy a tablas, clic derecho, nueva tabla. Se va a abrir de este lado la interfaz para empezar a colocar lo que es el nombre de nuestra columna, el tipo de dato y si permitimos nulos o no. Vamos a crear la tabla basándonos en el ejemplo que te mostraba por ahí. Entonces defino la primera columna que será nuestro primary key, como ya vimos, como student ID. ¿Qué tipo de dato? Pues estamos colocando un tipo de dato numérico. Ya vimos que existen varios para los enteros. Yo voy a colocar un small int. Mi tabla realmente no va a tener muchos alumnos, entonces la coloco de esta forma. Y no debo de permitir nulos, como ya vimos, entonces desmarco esta casilla. ¿Y cómo le hago para añadir que es una columna primary key? Pues simplemente selecciono la casilla y le doy clic derecho, Set Primary Key. Con esto ya estoy indicando que esta columna va a ser mi primary key. Entonces continúo añadiendo el resto de las columnas. Ya hemos terminado aquí de añadir el resto de las columnas y nada más como punto adicional para automatizar el primary key, vamos a añadir lo que se conoce como identity. ¿Qué es esto? Que como pudiste ver en el ejemplo, nuestro primary key es un número entero que se iba incrementando de 1 en 1, teníamos 1, 2 y 3. Si nosotros queremos hacer que esto se haga de forma automática, usamos lo que se conoce como identity. Entonces nos posicionamos en la columna y nos vamos aquí en este apartado que dice Identity Specification, desplegamos y donde dice Is Identity, le vamos a poner que sí. Y en automático, mi origen, el Identity Seed, es desde donde inicia, queremos que inicie del 1. Y el Identity Increment, en este caso, es de 1 en 1. Entonces, automáticamente nuestro primary key va a ser un número entero que se va a estar incrementando de 1 en 1 y nosotros no tenemos que pasárselo. Para eso nos va a servir el Identity en este caso. Entonces, finalizado esto, simplemente vamos a darle en guardar a la tabla. Aquí le damos clic derecho, Save Table. Nos va a pedir el nombre de la tabla, en este caso es Students, y le damos OK. Y con esto ya quedó guardada nuestra tabla, entonces vamos a verla aquí en Tables, desplegamos y aquí está la tabla de Students. Vamos a abrirla y vamos a desplegar primeramente las columnas para que veas que el Student ID tiene esta llavecita y dice PK que simboliza Primary Key. Entonces, correctamente se hizo nuestra tabla. Además, si desplegamos la parte de la carpeta que dice Keys, pues vamos a ver el nombre de este primary key. Tienen un nombre, en automático se llama Students. Y además, yo te comentaba que por detrás se está agregando un índice, entonces vamos a desplegar la carpeta de indexes. Y como puedes ver, aquí también ya está ese índice creado de forma automática que nos va a ayudar a ordenar la información físicamente basándose en este ID. Es de tipo cluster y entonces a eso se refiere. Ahora vamos a crear esta misma tabla, pero a través de Transact SQL. Entonces, para ello, bueno, voy a eliminarla. Vamos a seleccionar la tabla y la voy a eliminar. Muy bien, y entonces vamos a crear dentro de DBTest esta misma tabla, pero usando Transact SQL. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Create table, damos el nombre de la tabla, abrimos paréntesis y enseguida añadimos los campos. Entonces, primeramente tenemos el campo de Student ID
Este va a ser tipo Smalley. Y además dijimos que es identity de 1 en 1, iniciando en 1, y además va a ser nuestro primary key. Con esto estamos indicando exactamente todo lo que hicimos con la otra tabla, pero de forma gráfica. Entonces vamos a continuar y añado el resto de las columnas. Listo, aquí ya tenemos el resto de las columnas agregadas. Como puedes ver, en la columna del primary key no necesitamos añadir el not null porque en automático, al ser primary key, si no lo asignamos, lo va a crear como no nulo. Entonces, con este script creamos la tabla, ejecutamos y ya se completó y ya tenemos agregada la tabla. Vamos a revisarla aquí en Tables, le vamos a dar un refresh para que aparezca y ya está aquí en Students. Vamos a desplegar igual, como puedes ver exactamente tenemos el primary key, en keys tenemos aquí en automático también el nombre de este key, indexes tenemos también el nombre de este índice que se ha creado. Tiene un nombre medio raro, pero no te preocupes, es lo normal, se lo indicó de forma automática porque yo no le estoy indicando el nombre del primary key, entonces lo generó de forma automática con este nombre. Si nosotros quisiéramos darle un nombre muy específico, también lo podemos hacer. Para ello tendríamos que especificarlo, entonces te muestro cómo hacerlo. Voy a eliminar la tabla para volverla a crear especificando el primary key. Sería de esta forma. Aquí no le indico que es primary key, pero en esta parte añado esta constraint. Al final de cuentas, esto es una restricción a la tabla, entonces le estoy dando que el nombre de mi primary key va a ser este sobre la columna de student ID que ya tengo aquí. Esta es otra forma de crearlo. Entonces ejecuto y ya se crea. Vamos a actualizar las tablas. Ya la tengo por aquí. Me voy, ahí aparece y en Keys vas a ver que ahora sí tiene el nombre que yo ya estoy especificando. Están estas dos formas, la más correcta sería esta otra para que tú le indiques exactamente el nombre y lo puedas detectar sin problema. Igualmente el índice ya queda más personalizado. Ahora vamos a ver un ejemplo en el supuesto de que creamos la tabla pero no tiene primary key. ¿Cómo le hacemos? Bueno, primeramente para poder hacer este caso voy a eliminar de forma manual este primary key, selecciono y le doy borrar. En automático esto hace que se vaya, refresco y como puedes ver ya desapareció ese primary key. Entonces ya tenemos ahora sí el caso. ¿Cómo podemos añadirlo? Bueno, pues a través del comando de alter table students y vamos a hacer en este caso agregar una constraint. Simplemente sería exactamente igual a lo que hicimos aquí. Le doy el nombre, voy a copiarlo para que lo puedan ver. Y listo, con esto bastaría para poder añadirlo. Ejecuto y ya se añadió. Refresco. Y nuevamente ya podemos ver, pues el primary key es una constraint, ya está añadido sin problema con el nombre que ya teníamos fijo. Ahora, ¿qué pasa en el supuesto de que queramos modificar un primary key que ya existe o si por ejemplo a este queramos hacerlo a un primary key compuesto por el first name y el last name? Bueno, primeramente tenemos que eliminarlo, no nos va a dejar modificarlo directamente, entonces hay que eliminarlo. Para ello voy a usar igual transact SQL y aquí lo que cambiaríamos en este alter es un draw constraint pk student id, que es así como se llama,
quito esta parte, ya no es necesaria, y ejecuto. Ya se completó, refresco. Como puedes ver, aquí ya desapareció ese primary key. Entonces, ahora sí, vamos a añadirlo. Seguramente ya tendrás una idea de cómo hacerlo. Usamos igual alter, cambiamos nuevamente por add y vamos a cambiarle aquí el nombre para que sea un poco más referente, first last name, y aquí es donde añadimos el primary key sobre las columnas de first name y last name. Simplemente añadimos por cuáles columnas queremos aplicar este nuevo primary key. Con esto basta, ejecutamos y listo. Vamos a refrescar por aquí y despliego las columnas y como puedes ver ya están las dos llaves apuntando a ambas columnas. Con esto se forma una primary key compuesto. Y esto evitaría pues de que nosotros insertemos un mismo estudiante, en este caso con el mismo nombre y apellido. Ya para finalizar, vamos a hacer un ejemplo de inserción de datos para confirmar esto que te comento. Aquí ya tengo entonces estos inserts que voy a aplicar sobre la tabla. Como puedes ver, estoy pasando únicamente el nombre, el last name y pues el número de teléfono. Omito en lo que es el Student ID porque ya está el Identity activo, como si bien lo recuerdas, entonces ese no es necesario que lo pasemos. Vamos a ejecutar las primeras dos líneas. Se insertan, pero quiero que observes si ejecuto nuevamente este, que es básicamente lo mismo que ya tenía en la primera, va a marcarnos un error. Aquí no se pueden insertar valores duplicados y entonces no nos deja insertarlo. Aquí ya nos está indicando que el valor que está duplicado ya existe el nombre de Mariana con el apellido Núñez García. Y con esto hemos concluido este video, este tema del primary key. Espero te haya gustado y te haya quedado todo claro, pero si tienes alguna duda, puedes dejarlo en los comentarios y responderemos tan pronto como podamos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscríbete a SQL Divi Team y nos vemos hasta la próxima.